¿No se han preguntado alguna vez, qué sería de Chicken Gun si tuviera una campaña o un modo historia? Por allí han habido algunos vídeos de usuarios dando conceptos de una posible modo campaña de Chicken Gun, aunque es algo incierto que pueda existir algo así para un juego multijugador como este, es probable que Chaloaps no se tome el tiempo suficiente para trabajar en una historia para su juego más ambicioso, ya que como sabemos, el sujeto carece de ganas y empeño para hacer varias cosas a su juego. Varias personas siguen teniendo esperanzas de que Chicken Gun tenga finalmente su propia historia, pero como ya se dijo, este juego tal vez no llegue a tenerlo porque Chicken Gun se enfoca más en ser un juego multijugador que en ser un juego con un modo historia, pero aquí en este video daré mi propia explicación de cómo sería la campaña de Chicken Gun, trataré de dar un buen argumento sobre este tema, así que podemos comenzar. Si algún día Chaloaps se digna en darle un propósito a su juego con una historia, no sería una muy mala idea, sería muy interesante una historia para este juego, pero eso sí, para hacer un modo historia de un juego se necesitan varias cosas, como por ejemplo, un guión, una trama interesante, y sobre todo, el inicio, el clímax, y por último, el final. Para empezar, primero hablaremos del guión. Un guión es un texto que compone una realización para una historia de una película, libro, etc., pero en este caso, estamos hablando de un videojuego, y la verdad hacer un guión puede tomar algo de tiempo, depende de cuánto quieres que dure una historia, pero en fin, hablando del guión, podemos suponer que al inicio del modo campaña del juego, puede ser que en algún lugar se esté llevando a cabo un enfrentamiento entre los pollos y cerdos o algo así, y tal vez en una parte se nos enfoque al prota de la historia, y luego de estar batallando, el tipo se queda inconsciente por una explosión y despierta en una prisión de los enemigos donde debe de escapar. Bueno, luego de decirles una pequeñísima parte del guión, quisiera decir algunas cosas que tal vez puedan aparecer a lo largo de la aventura, como por ejemplo, un nivel donde enfrentemos a los zombies del juego, pero claro, antes de eso debemos saber el contexto por lo que el prota se metió en esa situación. Otro ejemplo es que puedan añadir misiones que sirvan como avance de la historia, pero deben de encajar bien para que no sean otra cosa y no dañen o arruinen la subtrama y no genere confusión al jugador. Ahora pasaremos a la trama de la historia, y aquí va otro ejemplo, pero creo que sí puede encajar con el propósito del juego. Digamos que en esta historia, los pollos y los cerdos estaban en guerra por una declaración por parte de los cerdos, a los pollos, pues los cerdos quieren tomar el dominio de las ciudades de los pollos para que el cerdos creen un gran imperio dominado por ellos mismos, y los pollos deben evitarlo y no dejar que los dominen por nada del mundo, pero lo malo es que por las situaciones actuales, varios pollos tienen complicaciones para luchar en la guerra, y también por los conflictos de otras especies, hace que los pollos estén en desgracia de perder la guerra. Ahora pasaremos al siguiente punto del video, y ese es... Como es obvio, en una historia siempre deben de haber personajes, ya que estos sirven para alimentar la historia y darle su propósito, y otra cosa importante, es que los personajes deben de estar muy bien construidos para que lleguen a ser agradables y en algunos casos, se logran identificar con el jugador, y otra cosa, los personajes deben de aportar lo suficientemente bien a la trama y que algunos no sean personajes de relleno, y una cosa que se necesita, es el protagonista, este mismo es el más importante ya que es el personaje principal de toda la historia y hace que la misma tenga más sentido. Bueno, la verdad ya no se me ocurre nada más para seguir con el tema de los personajes, así podemos pasar con el cuarto punto, y como ya hablamos de los personajes del protagonista, pasaremos a hablar de... Sí, una historia con un conflicto grave debe tener un villano, y como anteriormente hablamos de la intención malvada de los cerdos, podemos suponer que el malo sería obviamente un cerdo, y hablo de este cerdo que sí tiene lo necesario para ser un gran villano para la historia. Un villano como este debe tener intenciones malvadas en una historia, hablando sobre su papel en la historia, este es el general de toda la especie de los cerdos que lo único que quiere ver es destrucción y muerte, algo parecido a un sujeto bigotón que ya uno vaya a saber de quién hablo, pero en fin, este necesita un nombre generalmente, y como no se me ocurrió un nombre más convincente decidí llamarlo, Kreuz. Sí, es un nombre muy raro, pero es lo que se me ocurrió para darle su nombre propio, pero si ustedes tienen un nombre mejor pídanmelo en los comentarios.
Hablemos de algo que es la parte más esencial, ya que con solo escucharlo o verlo nos hace reflexionar o pensar en algo en específico, y creo que la campaña de este debería tenerlo, primero con una frase conmovedora hasta llegar a la parte más importante e icónica de escuchar, pero que tenga un gran significado y que realmente aporte muchísimo para darle más sentido a todo. Ya estando en los dos últimos puntos, hablaremos de las implementaciones, y con este me refiero que puedan poner algunas cosas que le vendrían bien al modo campaña, como por ejemplo voces a los personajes, pero tal vez no sea posible porque eso haría que Chaloaps contrate actores para ponerle voz a sus respectivos personajes. Segundo, tal vez algo que le vendrá bien al modo es que se pueda seleccionar la dificultad en los niveles de la campaña, esto para hacer cada vez más difícil el avance hasta el nivel final, siendo un nivel para verdaderos expertos. Una implementación que podría ser revolucionaria no solo para la campaña, sino para todo el juego sería añadir acertijos o puzzles, esto vendrá bien para aumentar la dificultad de las misiones o niveles, sin duda sería algo agradecible por parte de Chaloaps. Y aquí va otra idea bastante buena, y es que se podría añadir nivel donde nos enfrentamos a jefes, la verdad sería una de las mejores cosas que tendría esta campaña, pero a diferencia de los mobs de la tienda, estos deben tener una buena mecánica y formas de ataques bastante excesivas para una buena tensión para el jugador. Podría decir más de estas ideas pero me vendría un buen rato, así que vayamos al último punto. Para terminar, vayamos con los conceptos. El martes me pasé la noche haciendo algunos conceptos de la campaña, y aquí les voy a estar mostrando todos los que pude hacer, de paso voy a relatar sobre estos, para que puedan darse una idea. Aquí en esta foto está el menú con aquel modo ya implementado, junto a la edición que es una basura. Segundo, en esta imagen podemos ver lo que sería un nivel donde tenemos una balacera con cerdos soldados, la verdad nada mal. Aquí otra imagen similar, pero aquí aparece un enemigo nuevo, un cerdo con un lanzallamas, y aparte de eso, me olvidé decir que arriba de los enemigos hay un icono de calavera para dar a entender que son enemigos. Aquí en esta otra imagen vemos un nivel donde el jugador debe de destruir el muro de la base enemiga con el tanque, junto a la barra de resistencia del muro. ¿Se acuerdan de la idea de añadir jefes a algunos niveles? Pues aquí está la idea adaptada a concepto, solo imagínense tener que pelear con jefes en la campaña. En esta otra muestro lo que también sería tener niveles con objetivos especiales como ser francotirador, aparte debo aclarar el pingüino con un icono verde, esto significa que es un aliado por la letra C, que dice exactamente, compañero. Otro concepto con un nivel con objetivo especial, ejemplo, en este con una bazooka hay que destruirá un par de aviones manejados por cerdos. Aquí les pasaré más ideas. Bueno gente, quisiera aclarar una cosa muy importante. Tal vez muchas personas de la comunidad de Chicken Gun estén esperando que algún día Chaloaps lance un modo campaña para darle un significado y sentido a la premisa de lo que es el juego, pero como bien dije al inicio, hoy en día y tal vez por la programación y limitaciones que tiene el juego, es innegable que la campaña de Chicken Gun no llegue a nuestras manos como lo quisiéramos. Otra cosa es que tal vez si llegara a salir aquel modo, probablemente no sea como les dije en el video, puede ser algo emocionante, interesante, o tal vez, decepcionante. Es por eso que este video es más bien una idea para Chaloaps, y tal vez, solo tal vez, no exista una posible campaña. De todos modos espero que les haya gustado el video, recuerden esto, no se esperen que salga una campaña de este juego, no se hagan ilusiones porque eso no está bien, ya si llegara el caso de que haya una noticia de este tema, puede que ahí ya puedan tener ideas de cómo sería, pero recuerden que no puede ser como ustedes esperan que sea. En fin, me despido, gracias por ver hasta el final. Ahora sí, ahora la papaya, la maldita se con pelo, la polla.